Muy buenas tardes, en un episodio más del Club de Lectores del Cojantillano, 1 de noviembre del 2025, el episodio 9, el 14, ¿no? ¿Cómo se llama? Estamos aquí con la compañera Isabel Zorrilla, escritora, poeta, escritora de cuentos, narradora al fin. Y en esta tarde vamos a estar dialogando con ella sobre su proceso creativo y también sobre su último trabajo, una novela titulada El sonido de su sombra. Isabel es puertorriqueña, oriunda de Manatí, me dijo, y yo quería preguntarle cómo se encuentra hoy, cuál es la alegría que tenemos por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, Wilkins. El sonido de su sombra, Isabel, ¿cuándo le dio a usted la inquietud esta de escribir? Sé que estudió en la Universidad de Puerto Rico, en el área de humanidades. Sí. Háblenos un poco de esa inquietud por las artes, por las bellas artes, porque también entiendo que pinta, ¿no? Así que háblenos un poco de esa formación universitaria y de la correlación que pueda tener, ¿no?, con la escritura y la pintura. Bueno, la escritura y las bellas artes, bueno, siempre es algo que uno saca dentro de uno. Cuando tú pintas un cuadro, pues estás sacando emociones, estás sacando conocimientos y plasmándolos en el lienzo. Igualmente, yo no soy persona de hablar mucho, pero sí me gustaba escribir. Desde pequeñita escribía mucho, porque siempre me gustó leer. Cuando era pequeña, mi papá, el regalo más grande que podían hacer era libros. Y yo hasta tenía un espacio dentro de la casa que era como un ropero, era un caserón gigantesco. Y detrás de ese ropero yo tenía mi área privada para leer. Y que nadie me molestara. En el periodo en que estudia en la Universidad de Puerto Rico, ¿qué recuerdos tiene de esa experiencia universitaria y la relación que pueda tener, ¿no?, con las bellas artes y la literatura? Bueno, mira, precisamente para esta misma novela, uno de los capítulos, que es el capítulo donde se gesta el nacimiento de una de las protagonistas de la novela, fue cuando asesinaron a Antonia Martínez Lagares. Yo estaba en tercer año de universidad, fue en los años 70, y fue precisamente aquí que la mataron a ella, y allí fue que, en mi imaginación, ¿verdad?, porque eso no sucedió realmente, por imaginación, Carmela, que era la amiga íntima, no sé si de Antonia, pues estaba embarazada. Y pues, si quieres puedo leer un pedacito de eso para más o menos ilustrarlo mejor. Yo escribo mejor que lo que hablo. Bueno, básicamente, no lo encuentro ahora mismo, pero básicamente fue la escena, ellas iban a salir ese día, ella quería, Carmela, que era la más revolucionaria de las dos, quería salir a ver las protestas que se estaban haciendo en contra del arrusticillo. Estuve en esas protestas también, y ella le dijo: mira, pero tú estás embarazada, tienes un problema serio para salir si se forma un revolú, porque se estaban formando, sacaban gases lacrimógenos, le caían arriba con las macanas
a los estudiantes. Y entonces ella dijo, no te preocupes que yo voy a estar en la periferia, yo lo que voy a hacer es estar porque yo quiero ser parte de este movimiento. Entonces, ella pasa por ahí a esperar que el marido, a descansar en lo que iba a buscar al marido, y Antonia alcanza a verla. Y cuando ella se miran así, hay un disparo y asesinan a Antonia. Nos encontramos en la librería Norberto González en Río Piedras, y curiosamente en este edificio vivía Antonia Lagares, y en el balcón de este edificio, en la parte de arriba. Yo creo que ella no vivía aquí, ella pasaba ese día. Estaba aquí ese día. Sí. Bueno, se habían subido al balcón precisamente para protegerse. Para protegerse. Sí. Pues uno de los episodios sucede aquí. Yo no me había percatado porque uno va haciendo la novela y no se percata, pero Teresita Soto Falto, que es una crítica de arte, de literatura muy buena, pues me apuntó que hay 80 años de historia entre todo el libro. Usted tiene una formación humanística, por eso enfaticé en eso, porque en mi impresión sobre su trabajo previo era que había una relación bastante fuerte con la historia. Sí. Y por ejemplo me estuvo hablando de que está trabajando una obra dramática a partir de un cuento suyo, que es un cuento sobre Pedro Alonso Campos, y por eso yo de una forma u otra empecé a mitad de la trayectoria, porque yo primero pregunto por cuando usted era pequeña y hacía quizás obras de arte en las paredes de su casa, escritura en las paredes de su casa, y esos primeros grados infantiles, como de una forma u otra tiene usted un recuerdo de quién fue las personas que de una forma u otra le motivaron a usted a escribir, a leer, a pintar, a disfrutar de lo bello que son las bellas artes. Sí, yo siempre tuve pinturas en la mano, siempre me gustó pintar, pero yo tenía una tía que se llamaba Aida Zorrilla, y ella trabajaba en el periódico El Imparcial. Entonces los veranos yo me iba para su casa y ella me llevaba al periódico. Allí en el periódico yo veía las prensas, yo conocía a los periodistas, me ponían a cortar cositas, cortar láminas y cosas, pero esas cosas se me iban como metiendo en la mente, y en algún momento cuando yo regresaba empecé a recoger todo y hice una especie de periódico en mi casa. Entonces yo hacía el periódico, yo escribía los artículos y te estoy hablando de que yo tenía como 7 o 8 años. Y además pintaba lo que yo quería, lo que yo estaba reportando, o sea, hacía la pintura y montaba el periódico. Y así yo seguí toda mi vida. Cuando tuvimos una compañía de empleos temporeros, yo tuve un periodiquito que se pasaba también a todos los empleados temporeros. Y fue siempre he estado en contacto con la escritura y con la pintura. O sea, en mi casa hay igual, en el mismo sitio donde yo leo, y están las pinturas. ¿Sabes? Ese periodo de los 70 que va a la universidad, que va a estudiar en el área de las humanidades, ¿quiénes estaban de profesores allí que usted recuerde y que tenga usted alguna memoria positiva, ¿no?, de cómo ellos influenciaron en su trabajo? ¿Cómo es que se llama? Rosa, que era un profesor de pintura. Ay, es que se me olvidan así los nombres. Colón Morales, no sé si lo llegaste a conocer, un gran pintor. Tuve clases inclusive que no tenían que ver con lo que estaba haciendo de oyente. Había unos profesores que eran uruguayos,
Ángel Rama y Marta Traba. Yo fui a coger clases. O sea, yo me tiraba, a mí me gustaba, o sea, yo siempre me ha gustado meterme en lo que me gusta, ¿no? Las matemáticas, no me preguntes de eso porque las matemáticas yo nunca he sido muy buena en ellas. Pero sí, y he tenido que administrar y he tenido que hacer un montón de cosas en mi vida, pero he vivido de los negocios durante toda mi vida. Pero lo que me apasiona es la lectura y la pintura. En los trabajos previos que usted tiene, usted me estuvo diciendo que en la novela usted respetaba, ¿no?, el género. ¿Cómo le fue, ¿no?, con los otros géneros, el cuento, la poesía? Igual que me dijo que la poesía la respeta. Sí, no, mira, para mí la poesía es lo máximo. Un poeta, un verdadero poeta, es lo máximo. Es cuando tú sintetizas todo el sentimiento en la palabra, sintetizas y haces esa mezcla de lo que es el sentimiento y la palabra, porque todo es un sentimiento. La gente dice, que sí, el amor no es solamente el amor, es la rabia. Si tú escribes sobre cosas que están sucediendo, por ejemplo en Gaza, pues tú estás transmitiendo un sentimiento de rabia, de frustración, y cuando tú puedes hacer eso y transformando la palabra, o sea, eso es de admirarse, eso es de arrodillarse frente a un poeta real. Hay que arrodillarse ante él. Usted es oriunda de Manatí. Sí. A Manatí se le conoce como la Tena, ¿no? Sí. Hablamos brevemente sobre la poesía en Manatí. Háblenos un poco de qué relación puede tener eso con el respeto que usted le tiene a la poesía, y que en Manatí había grandes poetas. Sí, realmente no tiene tanta relación, pero sí, yo conocí muchos poetas. Por ejemplo, hablamos ahorita de Joglar Cacho. Joglar Cacho yo lo conocí personalmente, era un caballero, un señor, y todo lo que decía era poesía, todo lo que hablaba era poesía. Y hay personas que están en el modo poesía todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, yo no creo en la poesía forzada, en la poesía, o sea, yo creo en la poesía donde que la persona sea poesía, transmita esa poesía. Yo respeto mucho eso, lo respeto. En Manatí también usted participa de unas actividades relacionadas con el Centro Cultural Alegría. Sí, José C. Alegría. Yo fui presidenta en el año 1978. Fui presidenta jovencita. Y ahora estoy nuevamente en la directiva, hace como 8 años que pertenezco, 8 o 10 años pertenezco a la directiva del Centro Cultural de Manatí. No en la presidencia, porque eso se requiere mucha energía, yo ya pasé de eso, pero sí mantengo esa comunión con lo que es la cultura de mi pueblo. Estamos hablando de 50 años sí, de participación cultural en su pueblo. Yo soy una nena que va a cumplir 74 años ya mismo. Lo otro que yo quería preguntarle de ese periodo del 70 es cómo dentro del contexto de su obra ese periodo se puede seguir reflejando hoy. Sí, mira, aquí está lo de Antonia, aquí está todas las frustraciones de esa época, que nosotros pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a cambiar lo que es Puerto Rico, que íbamos a cambiar la historia. Yo recuerdo que el Partido Independentista tenía una canción que decía: nuestro es el futuro, nuestra es la verdad, nuestro es el derecho a la libertad. Eso sí, Ave María, eso nos levantaba, pero no sé qué sucedió. En el camino las cosas se fueron tergiversando, se fueron virando y estamos en lo que estamos. Te pregunto, en el contexto de lo caribeño, yo siempre pregunto, ¿no?, si su obra tiene algún reflejo, y en este caso pues la tiene. Sí, mucho. Háblenos un poco de esa idea de trabajar lo caribeño. ¿Por qué? Nosotros,
yo admiro mucho a Otto, nosotros somos caribeños, nosotros somos antillanos, no, somos casi iguales, lo único que cada uno en su región. Inclusive la gente en Manatí no es igual que la gente de Ponce, pero somos puertorriqueños. Pues es lo mismo con los antillanos, todos somos antillanos, todos tenemos la misma formación, la misma alegría, el mismo deseo y ojalá que se pudiera seguir el pensamiento de Otto. Hay también una relación con las instituciones de la región en su obra y cómo se manifiestan, ¿no? Dentro del contexto de la vida cotidiana, vivas en República Dominicana, vivas en Puerto Rico. Pero también creo que hay una relación bien fuerte de esa temática en la materia del género. Cómo de una forma u otra su género le lleva al tema o los temas que aborda en su obra. Bueno, como te explicaba antes de comenzar el programa, la obra, el sentimiento para escribir la obra surge de la rabia que yo tuve con relación a nosotros tuvimos hace muchos años, en los años 90, patrocinamos una especie de asilo para niños con SIDA, con VIH positivo. Y en ese lugar conocimos a un niño que tenía VIH positivo y el muchachito nos quería mucho a nosotros, a mi esposo y a mí, y nosotros pues lo llevábamos a nuestra casa, nos encariñamos con él. Lo mandamos, un día lo fuimos a buscar al sitio donde lo cuidaban y nos dijeron que los servicios sociales se lo había entregado otra vez a la abuela por parte del padre, que fue quien lo había sodomizado y le había transmitido el virus. La perspectiva de género usted la trae indirectamente al contexto de su obra, pues son sus memorias sobre sucesos reales. Es lo que me resulta interesante porque son hechos históricos. El otro relato que de una forma u otra se vincula con el Caribe, ¿cuál es? Bueno, pues el que se vincula con el Caribe es el de el nuncio apostólico Joseph Wesolowski, que fue investigado por las autoridades dominicanas y por una periodista en República Dominicana que descubrió todas las cosas que tenía. Él era un pederasta. Entonces yo fui a Santo Domingo, hice unos trabajos de investigación en Santo Domingo, y comencé a escribir la obra después, porque lo del niño anterior me preocupaba, lo tenía dentro de mí para escribirlo, pero no había encontrado cómo hacerlo algo interesante, no solamente doloroso. O sea, apareció esto de momento, lo de Wesolowski, y lo que hice fue que junté los dos temas, creé un personaje parecido al niño, que no es el personaje del niño, y desarrollé el tema. Así fue como desarrollé el tema. Y ahí también entonces nos saca del Caribe, nos lleva al Vaticano. Y cómo cuaja una narrativa, ¿no? Donde de una forma u otra estás tratando desde vuestra perspectiva, desde vuestras experiencias, la concepción de género que tienen instituciones como lo sería la Iglesia Católica o la propia sociedad nuestra a través de sus instituciones, el Departamento de Servicios Sociales, la intervención de ellos en casos de pederastia. Pues nada, todo fue un trabajo de investigación, se fueron juntando una cosa con otra y salió el libro, se fue uniendo una cosa con otra, explicando una cosa con otra y se pudo desarrollar el libro. Hay
una pregunta que yo siempre manejo, que es relacionada con si somos investigadores o somos meramente gente que hace trabajo creativo. Muchas veces, y usted acaba de señalar que usted hace trabajo investigativo, y también identificó una experiencia creativa dentro del contexto de su vivencia en la niñez y el periódico La Imparcial, el cómo de una forma u otra lo replicaba. Y yo le pregunto, ¿usted es más creativa o mejor investigadora? Yo creo que yo soy más creativa, pero al ser creativa necesito también tener información. Sí. O sea, necesito la información porque yo no voy a crear de nada. Ni yo creo de la nada, pero yo no. Usted mencionó algo de la poesía y cómo dentro del contexto de la poesía, para lograr hacer buena poesía, ¿no? Había que hacerlo desde el interior, ¿no? Pero también es un proceso creativo investigativo, ¿no? Ah, claro que sí. No, hay que hacerlo desde el interior, no desde el intelecto, porque hay mucha gente que piensa, mira, voy a hacer esta novela o voy a hacer este poema y lo escribe y métricamente a lo mejor está bien, es un poema, pero ese sentido, ese sentimiento, sí, puede ser de rabia, puede ser de amor, puede ser de admiración, de asombro, pues ese sentimiento tiene que ir también. En este trabajo que es novela, ¿qué vínculo usted ve con su cuentística previa? Mucho historia, yo hago mucha historia. Esto tiene mucha historia, 80 años de historia. En una novela que es poliédrica porque tiene muchos temas, tiene un montón de temas que la hacen bien interesante, no es porque yo la haya escrito, pero la novela, todo el que la lee me dice, es bien interesante. Yo sé esta novela, salimos de unas reuniones de literatura y la doctora Clara Eugenia Rondero, ella es chilena, ella es colombiana y vive ahora mismo en Estados Unidos, es profesora de literatura hispana, y yo le dije, ¿tú me leerías la novela? Todavía no estaba publicada, y cuando la leyó, ella me dijo, sí, la leo. Cuando a los 2 días me llama, me dice, mira, leí la novela y es bien buena. Y como quien dice, tú sabes, yo estoy acostumbrada a leer novelas, pero me dijo, es bien buena, es bien interesante, me corrigió unas cosas, me dijo, mira, porque yo adjetivaba muchas cosas y me decía, quítale un poquito esos adjetivos, me los subrayó y eso ahí quedó. Entonces yo dije, pues me puedes hacer Hay otra pregunta que yo hablo de la recepción de sus padres en su pueblo, y curiosamente pues cuando uno mira la solapa detrás de su novela, ve también que hay 3-4 personas que están comentando su obra. Esa recepción, ¿cómo la ve en esta obra como en la anterior, poesía y narrativa? Sí, fíjate, yo gracias a Dios he tenido siempre gente que lee lo que yo y opina, a veces me dicen, mira, esto está mal, y tú sabes, yo estoy abierta a todo. A ciertas alturas no he aprendido que la vida es aprender todos los días. No estaría aquí. Pero sí, y sobre todo, tú sabes que en Manatí me respalda el pueblo. En mi pueblo, cualquier cosa que yo presento en mi pueblo, siempre me respaldan. Bien, siempre me respaldan y compran la obra y la comentan. Tú la ves en las redes, la comentan. En el caso de sus contemporáneos, si usted fuese a mirarse dentro del espejo de ellos, ¿cómo se ven ellos ante su obra? ¿Cómo se ve usted ante su obra? ¿Hay vínculo? ¿Hay relación? Sí, fíjate, yo nunca me he puesto a pensar en eso.
pero sí, debe haber vínculo de época, debe haber vínculo de temas también, porque yo, pues, o sea, también yo soy independentista de esclavos pasados y hay mucha gente. Hay otra pregunta que yo hago a partir de José Luis González y a partir también del debate del 30 sobre si somos o no somos puertorriqueños, y está vinculado a la generación del 30, ¿no? Por eso también pregunto de la generación suya. ¿Usted se considera una escritora puertorriqueña o una autora que escribe sobre Puerto Rico, como relacionada a Puerto Rico y el Caribe? ¿Cómo se identifica usted? Pues yo sí, yo soy una escritora puertorriqueña, hasta el tuétano, que escribo desde mi realidad, desde lo que yo he sido, desde lo que me duele este país. O sea, yo soy una escritora puertorriqueña, que no me quedo anclada en los temas puertorriqueños, yo busco otra clase de temas, ¿verdad? Pero siempre lo relaciono con mi país, imagínate. ¿Puede dar una lectura de algunos extractos de su novela que de una forma u otra me dijo que sí traía sus marcas? Mira, por ejemplo, yo conocí a Eliseo Combs Guerra, que a lo mejor tú no lo conociste porque, bueno, era viejo cuando yo lo conocí. Era uno de los mejores periodistas puertorriqueños. Y era compañero de trabajo de mi tía y siempre me ayudaba mucho, me daba cositas para leer, me traía libros. Entonces, pues nada, yo lo quise poner aquí. Hay muchas personas aquí de mi vida que están aquí. Que sintieron y están aquí de alguna forma. Los papás los abuelos del personaje principal mío, que se llama el padre Ángel, se conocieron se conocieron porque ella era una lectora. En tiempos antiguos no todo el mundo sabía leer, había una persona que sabía leer y le leía a toda la gente. Entonces el novio la conoció leyendo. Dice, precisamente la primera vez que Pepe se unió al grupo de escuchas, vio a Delia sentada en una piedra bajo un árbol de nísperos, leyendo un artículo escrito por Eliseo Combs Guerra que había rescatado de esa pila de periódicos. El escrito hablaba sobre la masacre de Ponce, ocurrida el 30 de marzo de 1937. Aunque ya habían transcurrido 5 años de ese abominable suceso, la lectura avivó el sentimiento de frustración e impotencia en el corazón de aquellos sufridos trabajadores que sentían por todos lados la bota opresora de un gobierno que abusaba sin piedad de los jíbaros puertorriqueños. Esa es una estampa que se veía mucho en las tabacaleras. Había una persona que leía mientras las tabacaleras despalillaban el tabaco. Se veía mucho en los sitios de caña, porque allí nadie sabía leer, entonces había una persona que le leía. Y esos periódicos eran de 5 años atrás. Sí. Ella los estaba leyendo, pero ya era releyendo. Era releyendo. Sí. De lo que votaban los hacendados. Los hacendados votaban los periódicos y ella los recogía y los leía. Y eso sucedía. Y además el suceso histórico, ¿no? Que da nota la nota de Combs. Exacto. En ese periodo Combs era uno de los periodistas más conocidos. Y nada, lo otro que me trae el tema de el tema del género dentro de la función de narradora, ¿no? También. Porque me regalaron un libro.
de la que le narra a los trabajadores, casi siempre era una mujer, ¿no? Casi siempre era una mujer, que era la que Sabía leer. Sí. Es curioso, ¿no? Que la intelectualidad la daba la mujer. Ese inventario. Esto lo saqué yo de cosas de investigación. Esto fue cuando el juicio de Wysolotsky, que en mi novela se llama Yarek Wazar, pues no le quise poner el nombre de Wysolotsky. Dice: llegamos temprano al Tribunal Civil del Vaticano, aunque habíamos escuchado de forma no oficial sobre la supuesta enfermedad del exnuncio, pensábamos que no sería tan grave la situación, pues unos meses atrás no teníamos conocimiento de que su salud estuviera afectada. De todas formas, allí estábamos todos los interesados menos Yarek Wazar y su abogado. En junio del 2014, la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un proceso canónico, expulsó al prelado del sacerdocio, después que el cardenal dominicano informó personalmente al Papa sobre las denuncias que él calificó de sumamente graves. La evidencia recopilada por nosotros respaldó, eso es Ángel hablando, respaldó esa decisión y se utilizó para encauzar el juicio civil que comenzaría en breve. Todos teníamos la esperanza de verlo pasar por aquella puerta, para que en un acto de sumisión pidiera perdón ante el mundo por los actos infames que había perpetrado. Necesitábamos ese consuelo después de haber sido testigos del sufrimiento de aquellas víctimas inocentes, de los niños necesitados a los cuales prostituyó sin ningún reparo. ¿En cuánto tiempo usted fue más o menos construyendo su novela? Bueno, hubo una primera parte que fue lo del niño que te conté, que traté de escribirlo y no pude. Pero entonces apareció un día, me pongo a leer y apareció lo de Wysolotsky. Y desde ese momento, como que se juntaron esos dos temas y me surgió el personaje de Ángel. Y fui creando otros personajes, por eso es que va en retrospección, porque yo trato de explicar cada personaje y cómo cada personaje influye en la forma de ser y de entender la vida del personaje principal. En el caso de Ángel, ¿cómo se ve la vocación afectada por la relación de la experiencia, ¿no?, de él dentro de la estructura de la iglesia? Bueno, sí, la vocación, él, ¿cómo te puedo decir? Como muchos religiosos, no solamente católicos, sino muchos religiosos, cuando están en momentos de estrés, de mucha presión, por lo que sea, buscan a Dios. Entonces, él tuvo personas que lo llevaron a hacerse sacerdote, un tipo brillante. Había un sacerdote amigo que era su confesor, que fue quien lo orientó para hacerlo sacerdote. Y él adoptó esa vocación, porque su vida estaba ya destruida por todas las cosas que le habían sucedido de niño. Estaba destruida. Entonces él pues, se dedica a eso por mucho tiempo. Lo escogen para hacer esta investigación y al final hay una frustración terrible. Pero sucede que a la par, durante toda la novela, hay una persona fémina, que es Antonia, precisamente la que nace el día que le dieron a palos a su mamá, que el día que mataron a Antonia, y le pusieron, la mamá le puso Antonia. Y entonces pues esa historia van paralelas hasta el final, y al final no es una historia rosita, y la historia y la personalidad de Antonia es un poquito como la mía, porque yo quiero algo y yo lo consigo. Yo no tengo miedo de conseguir. Yo tengo más miedo para mí que hablar esta cámara que en buscar cosas que
Y ese personaje de Ángel existió. ¿Hay una posibilidad de que existan ángeles así? No, hay ángeles, hay vino de muchas personas que yo conocí, sí. De muchas personas que conocí. Veo que también hay varias historias, además de las dos historias, ¿no?, que de una forma u otra del relato de la novela. ¿Qué otras sorpresas tenemos como esa de la masacre de Ponce, lo de Antonia? Sí, está también lo de el Cayo en el Cayo Yayí, en la playa de Yayí, fue que se encuentran nuevamente Ángel y Antonia. Ya él era sacerdote, Antonia era casada, se encuentran y tienen ahí un romance desliz, y esa parte también es bien interesante. Sí, todo, te vas relatando todo hasta la tormenta de María y la pandemia. Qué chévere, no sabía que... Usted nos habló en algún momento de que usted también desde bien pequeña leyó, que tenía acceso, ¿no?, a literatura. Háblenos un poco de qué leía en esa época de su niñez. Bueno, cuando pequeñita leía cuentitos de nenas pequeñas, pero después empecé con Tom Sawyer, con Mujercita. Yo estaba en un colegio católico y Luca de Tena, que ahora no lo leería ni por los casos de la vida, pero eso lo leía. O sea, yo leía todo lo que aparecía en Alicia en el País de las Maravillas, todo. Mi papá me traía libros y yo tenía una biblioteca, siempre he tenido, en mis paredes a lo mejor no hay otra cosa, sí, pero sí cuadros y libros. Sí. Ya madura, comienza a escribir. Ya cuando me retiré, yo me retiré hace 20 y pico de años y me dediqué entonces a pintar y escribir. Nada más. ¿Y qué de ordinario lee? ¿Qué todo literatura? Todo el tiempo. Pues. Mira, yo por ejemplo me he leído todo lo de Almudena Grandes, de fuera del país. Me encanta mucho como ella narra y yo creo que también en mi narración tiene algo que ver con ella, ¿verdad? Toda la vida adoré a Julio Cortázar. A mí me encantaba, toda la gente me decía que Rayuela es complicada, yo la encuentro una maravilla. Además, yo a veces la abro para buscar pasajes, es preciosa, es un poema, una narración poética completamente. En el contexto García Márquez, en el contexto de esta novela, ¿qué la hace pionera? Yo no sé si me hace pionera o no, pero sí, la cantidad de temas diversos y cómo los pude engranar, porque de verdad que eso fue lo que me dio trabajo, engranar todas esas ideas. Sí. Eso me dio. Ay, me voy otra vez. Parece una novela muy caribeña, ¿sí? Caribeña y tiene mucho. Yo he viajado bastante y pues del Vaticano también tengo mucho. Pues, aquí hay mucho del Vaticano, muchas descripciones de calles, de sitios, de restaurantes donde se supone que fue el encuentro. Donde fue el cura, porque es que los curas salen a beber y salen a comer en sitios buenos, tú sabes. Y él salió, ¿sabes? Él salía, por ejemplo, donde él primero se encuentra en Santo Domingo con uno de los pares de él que lo estaba ayudando a hacer investigación y lo que hacía era averiguando a ver qué era lo que estaba haciendo sobre el anuncio. Fue un restaurante que se llama La Casina y yo he ido como 3 veces después he vuelto a visitarlo porque siento que estoy allí, que en cualquier momento va a aparecer Ángel con el otro
Evaristo se llama el otro sacerdote. Ya para finalizar, ¿qué trabajo tienes? Además de esta novela reciente, ¿estás manejando otra? Sí, mira, estoy ahora haciendo dos cosas importantes. Una es una obra de teatro basada en uno de los cuentos que se llama Camino de la Libertad. Camino de la Libertad, que lo quiero convertir en una obra de teatro, y el otro es una historia familiar. Yo llevo 55 años casada con mi marido y bueno, hemos tenido una historia increíble de subidas y bajadas, porque los matrimonios son como una montaña rusa. Sí. O sea, tú estás allá arriba y de momento te caes, pero vuelves a subir otra vez. ¿Esas van a ser memorias o van a ser novelas? Va a ser una memoria, pero yo no sé si lo voy a adelantar, porque yo no sé si tú has leído a Elena Garro. Elena Garro era una escritora mexicana que escribió literatura como la de García Márquez. Crónica. Y entonces uno de los personajes que ella tiene es el pueblo. Yo quiero poner el pueblo como un personaje, y todo lo que está ocurriendo en la vida del pueblo y en la vida de Puerto Rico va a ir transcurriendo mientras nosotros vamos desarrollando la experiencia de vida dentro del matrimonio. Bueno, Isabel, eso está conectado una cosa con otra. Le damos las gracias a Isabel por la presencia de hoy aquí, y nos alegra mucho que haya completado su primera novela y que tenga otra agenda, ¿no?, a futuro. Así que muy buenas tardes a todos, Isabel. Muchas gracias Wilkin, y gracias a Dani y Tina por haberme invitado esta tarde. Espero que haya sido del agrado de todos.